Buenos días, bienvenidas. Una mañana más, gracias al Señor. Estamos juntas aquí de manera virtual, conectadas con varias hermanas y también a través de las redes sociales, ¿verdad? Y de los medios que el Señor pone a la disposición para que podamos reunirnos a estudiar su santa palabra. Gracias a todas quienes estamos hoy, gracias a quienes verán la transmisión en los estrenos. Y el día de hoy, bueno, ya hemos orado, puesto este tiempo en las manos del Señor. Y esta mañana corresponde a nuestra amada hermana Angie desde Manzanillo, Colima, México. Estamos, muchas sabemos de México, pero gracias a Dios también hay de otras naciones que se nos unen. Y esta mañana le corresponde a ella entregarnos la enseñanza de el libro de los Salmos, el capítulo 85. Así que le damos a ella paso para que abra su micrófono y bienvenidas sean todas. Muchas gracias. Muchas gracias y buenos días. Permítame, voy a hacer una oración. Padre Santo, Dios eterno y soberano, muchas gracias, Señor, por permitirnos estar nuevamente aquí reunidas, como nos ha dicho Gaby, Señor. Yo le ruego que usted sea ayudándome, Señor, en esta hora para hablar esta porción de su palabra, Señor, que usted ha puesto para mí, Señor. Gracias, bendito Dios, por esta oportunidad. Tome el control, Señor, se lo ruego de todo mi ser, Señor, del internet, Señor, del aire, Señor. Le ruego, Señor, que sea usted ayudándome, Señor, añadiendo bendición a su palabra y que todas tengamos ese corazón, Señor, dispuesto a aprender. Gracias, Señor, por este privilegio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues sí, me toca el Salmo 85. Lo voy a leer en la Biblia que estoy usando. Y es la nueva traducción viviente. Y dice así mi Biblia, tema, de la reverencia a la restauración. La reverencia nos lleva al perdón, el cual restaura nuestro gozo y amor por Dios. Es un salmo para los hijos de Coré. Estos descendientes de Leví a través de Coré eran los porteros y músicos en el templo de Jerusalén. Y dice, Señor, tú derramaste bendiciones sobre tu tierra, devolviste el bienestar a Israel, perdonaste la culpa de tu pueblo, sí, cubriste todos sus pecados, contuviste tu furia y refrenaste tu enojo encendido. Ahora restáuranos, oh Dios de nuestra salvación, aparta tu enojo de nosotros una vez más. ¿Seguirás enojado con nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira a todas las generaciones? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo pueda alegrarse en ti? Muéstranos tu amor inagotable, oh Señor, y concédenos tu salvación. Presto mucha atención a lo que dice Dios el Señor, pues Él da palabras de paz a su pueblo fiel, pero no le permitas volver a sus necios caminos. Sin duda, la salvación de Dios está cerca de los que le temen. Por lo tanto, nuestra tierra se llenará de su gloria. El amor inagotable y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La verdad brota desde la tierra y la justicia sonríe desde los cielos. Sí, el Señor derrama sus bendiciones y nuestra tierra dará una abundante cosecha. La justicia va delante de él como un heraldo preparando el camino para sus pasos. Amén. Muy bien, este salmo nos dice aquí nuestro estudio que probablemente se escribió después de que el pueblo judío regresó a su tierra
después del cautiverio, después de los 70 años que estuvieron cautivos en Babilonia. Eso ya lo vimos en estudios anteriores y hace poquito yo también les compartí acerca de eso. Eso lo pueden ustedes checarlo, leen en casita, en Jeremías 29, ¿sí? Ahí es donde nos narra, bueno, es un capítulo del libro de Jeremías donde nos narra todo lo que el Señor les estaba diciendo que iban a pasar estos 70 años cautivos por los babilonios, ¿sí? Dice aquí, veamos el énfasis que tiene los versículos 1, dice, Señor, tú derramaste bendiciones sobre tu tierra, ¿sí? Aquí veamos cómo ellos están viendo la tierra de esta manera. Devolviste el bienestar a Israel. En el verso 9 dice, sin duda la salvación de Dios está cerca de los que le temen. Por lo tanto, nuestra tierra se llenará de su gloria. Aquí vemos que sigue hablando de la tierra. El verso 12 dice, sí, el Señor derrama sus bendiciones y nuestra tierra dará una abundante cosecha. ¿Sí? Este es un énfasis que está haciendo aquí el autor y también habla sobre la ira de Dios contra su pueblo y lo vemos en los versos 3. Dice, contuviste tu furia y refrenaste tu enojo encendido. Y en el verso 5 dice, ¿seguirás enojado con nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira a todas las generaciones? Nosotros vemos aquí el salmista nos habla, promete que Dios va a volver a exhibir su amor a Israel, ¿verdad? Por la fidelidad del pacto que el Señor había hecho con ellos desde la antigüedad. ¿Sí? Vemos que Dios había sido misericordioso en el pasado, lo hemos visto en muchas escrituras, ¿sí? Pero Él está ahora airado. Han pasado estos 70 años y el Señor estaba airado, pero también les dice, Él prometió que Él iba a restaurar a Israel. Durante ese tiempo que estuvieron en cautiverio, Dios le dio el favor de sus captores y mientras estaban ahí preparándose o esperando el tiempo de la restauración, el Señor levantó líderes como Zorobabel, el gobernador, como Josué Josué, el sumo sacerdote, y Ezra, el escriba. Ellos protegieron al resto de los judíos mientras viajaban a esta tierra que estaba devastada por la guerra. Les voy a hablar un poquito de quiénes son estos hombres. Zorobabel fue gobernador de Jerusalén después del destierro, ¿sí? A él lo nombraron jefe del primer grupo de cautivos que regresó de Babilonia. Y Josué, Jesúa o Josué, de diferentes versiones lo dicen, fue el sumo sacerdote que lo acompañó y con la ayuda de se restauraron el altar y el culto. Probablemente también iban acompañados de los profetas Ageo y Zacarías. ¿Sí? Esto es cuando ya regresaban a su ciudad, como les decía, toda devastada. Ya vimos cómo el Señor había dicho que iban a ser destruidos. Todas estas, lo vemos, estas historias, esta parte de la escritura lo podemos ver en Esdras 1.1, Esdras 2.2, Esdras 3.2 y en Nehemías 7.7. ¿Sí? Cuando nosotros podemos leer en el libro de Esdras, en los libros de los profetas Ageo, Zacarías y Malaquías, ahí podemos aprender que la vida que ellos tenían era muy difícil en ese tiempo, ¿sí? Vemos a través de las escrituras que ellos no siempre obedecieron al Señor, que no se mostraron bondadosos entre sí, pero el Señor le estaba dando este nuevo comienzo de regresar a su tierra y la promesa de que el Señor los restauraría y estaría nuevamente con ellos. Hay un predicador escocés que se llama George Morrison que dijo, la vida cristiana victoriosa es una serie de nuevos comienzos.
Así es nuestra vida, así debe ser nuestra vida. Una serie de nuevos comienzos. Cada día nosotros tenemos la oportunidad de volver a empezar porque cada día la misericordia de Dios se renueva. Aunque Dios nos juzga, juzga, Él es fiel a sus promesas. Y aunque ellos al regresar a su tierra, si estaban agradecidos porque sabían que el Señor iba a hacer algo nuevo, les iba a dar este nuevo inicio, ¿sí? Seguramente estaban decepcionados de ver cómo estaba todo destruido, las condiciones en las que había quedado la ciudad, el templo y todo, ¿verdad? Entonces, nada parecía, nada semejaba a la gloria que habían tenido antes del exilio. Ciertamente es un pecado desobedecer a Dios y caer, pero también es un pecado que permanezcamos en esa situación, ¿sí? Siempre nosotros debemos comenzar de nuevo y en este salmo podemos ver algunas instrucciones que podemos seguir para esos tiempos, para después de esos tiempos de fracaso y castigo. Alguien, por favor, que me apoye leyendo nuevamente los versículos del 1 al 3. Sí, ¿Quién puede? aquí te apoyo, Angie, en la versión NBLA 1 al 3, ¿verdad? Por favor, Gaby. Ok, ok, dice, oh Señor, tú mostraste favor a tu tierra, cambiaste la cautividad de Jacob, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, cubriste todo su pecado, retiraste toda tu furia, te apartaste del ardor de tu ira. Amén. Amén. Sí, aquí estamos viendo cómo el salmista hace un repaso de los anteriores misericordias de Dios. Y una instrucción que podemos hacer nosotros después de estos tiempos es dar gracias al Señor, ¿sí? No les debería de sorprender a esta gente de Judá que los babilonios, ¿sí? Invadieran la tierra. No deberían estar sorprendidos de que hubieran destruido la ciudad, el templo y que los hubieran llevado cautivos porque ellos ya habían sido advertidos, lo vimos la vez pasada que me tocó en Jeremías 29, ¿verdad? Veíamos cómo la escritura nos dice que él estuvo 23 años advirtiéndose, vuélvanse a mí, dejen la idolatría porque va a pasarles esto, ¿sí? Y además de esto, también ellos conocían el pacto que el Señor había hecho, que la ley que le había dado el Señor a Moisés. Esto lo podemos ver en Levítico capítulo 26. ¿Sí? Les voy a hacer así como un resumen de lo que dice Levítico 26. Ya ustedes lo leen con calma en su casa también. Levítico 26 detalla las bendiciones del pacto para la obediencia y para las maldiciones. ¿Sí? Y las maldiciones para la desobediencia, perdón. Entonces, también este capítulo nos resume lo que es lo más representativo de los 10 mandamientos, que era que no tuvieran ídolos, que no se inclinaran a ellos, que guardaran los días de reposo y que fueran reverentes en el santuario. Todo esto lo vimos cuando el Señor les da la ley a Moisés. ¿Sí? Y también aquí les habla de las recompensas que iban a tener por su obediencia. El Señor les promete que iban a tener la lluvia en su tiempo para que su tierra produjera el fruto, para que tuvieran para la vendimia y el sustento de ellos. Les dice, es más, no vas a acabar de vender cuando ya va a venir lo demás. Era la promesa del sustento para ellos por su obediencia. Les dijo que iban a tener paz, que les iba a dar la victoria siempre contra cualquiera de sus enemigos. El Señor iba a estar con ellos para que ellos crecieran, se multiplicaran y el pacto fuera afirmado cada día. El Señor les decía que iba a poner su morada ahí en medio de ellos,
que los iba a ayudar en todo tiempo, que Él sería su Dios y que ellos serían su pueblo. Pero también en Levítico 26 vemos las consecuencias de la desobediencia. Y el Señor les decía desde esos tiempos que si no lo obedecían, si no escuchaban su voz, Él les iba a enviar terror, enfermedades físicas y del alma, que ellos iban a sembrar en vano, porque no iban a cosechar, su cosecha iba a ser para otros, que el Señor se volvería contra ellos, que serían presa de sus enemigos, ya no los iba a ayudar, ya no los iba a librar. Y les dijo también que si aún seguían en su desobediencia, el Señor los castigaría 7 veces por sus pecados. Pero aún así, no obedecieron. En Levítico les dice que si permanecen en esa condición, que no los iban a escuchar, no querían escuchar al Señor, toda esta serie de malos vendrían sobre el pueblo. Pero como el Señor siempre está con nosotros y al pendiente de nosotros, Él les promete, les ofrece una posibilidad de arrepentimiento. ¿Quién me ayuda a leer, por favor, Levítico 26, 40 al 45? Rosy. Una sola. Rosy levantó la manita. Adelante, Rosalba. Pero es del 26. No, Levítico capítulo 26, del verso 40 al 45, por favor, Chula. Y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. Yo también habré andado en contra de ellos y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos, y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob y asimismo de mi pacto con Isaac, y también de mi pacto con Abraham me acordaré y haré memoria de la tierra. Pero la tierra será abandonada por ellos y gozará de sus días. Y- perdón. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob y asimismo de mi pacto con Isaac, y también de mi pacto con Abraham me acordaré y haré memoria de la tierra. Pero la tierra será abandonada por ellos y gozará sus días de reposo, estando desierta a causa de ellos, y entonces se someterán al castigo de sus iniquidades por cuanto menospreciaron mis ordenanzas, y su alma tuvo fastidio de mis estatutos. Y aun con todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto. Le sigo. Por favor. No cancelaré mi pacto con ellos, destruyéndolos, porque yo soy el Señor su Dios. Por amor a ellos, me acordaré de mi antiguo pacto con sus antepasados, a quienes saqué de la tierra de Egipto a los ojos de todas las naciones para ser su Dios. Yo soy el Señor. Vean, ¿verdad? Como vemos aquí que el Señor ya les había advertido, si ustedes no obedecen, va a pasar todo esto. Gracias, bebita. Si ustedes obedecen, les voy a dar todo esto, ¿sí? Entonces el Señor aquí les dice eso, pero si ustedes, ¿sí? Se arrepienten, confiesan su iniquidad, ¿sí? Me volveré a ustedes y volveré a restaurarlos. Y les dice que aún en medio de que estén en esa tierra,
el Señor va a estar ahí, ¿sí? Que no los va a desechar, que no los va a abominar, que no los va a consumir por completo, porque vemos en Jeremías que realmente muchos fueron pues asesinados y ahí fue parejo, hombres, mujeres y niños, ¿sí? Entonces aquí vemos eso. El Señor así nos dice hoy a través del apóstol Juan, ¿sí? Nos dice que si nosotros confesamos nuestros pecados y nos apartamos de Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda esa maldad. El Señor siempre es bueno y misericordioso para estar aquí con nosotros. Muy bien, entonces una y otra vez el Señor había enviado a sus profetas para advertirles, pero ellos no escucharon. Eso lo podemos leer, por favor, en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 36, versos del 15 al 21. ¿Quién me apoya a leerlo, por favor? Lo leo. Segunda de Crónicas 36, 15. Repetidas veces el Señor, Dios de sus antepasados, envió a sus profetas para advertirles porque tenía compasión de su pueblo y de su templo. Sin embargo, el pueblo se mofaba de estos mensajeros de Dios y despreciaba sus palabras. Se burlaron con desprecio de los profetas hasta que el enojo del Señor no pudo ser contenido y ya no se podía hacer nada. ¿Hasta Hasta cuál? el 21. Hasta el ¿Cuál? 21. 21, por favor. Entonces el Señor mandó al rey de Babilonia contra ellos. Los babilonios mataron a los hombres jóvenes de Judá y los persiguieron incluso dentro del templo. No tuvieron compasión de la gente y mataron tanto a los jóvenes como a las muchachas, a los ancianos y a los débiles. Dios los entregó a todos en manos de Nabucodonosor. El rey se llevó a Babilonia todos los objetos grandes y pequeños que usaban en el templo de Dios y los tesoros tanto del templo del Señor como del palacio del rey y de sus funcionarios. Luego su ejército quemó el templo de Dios, derribó las murallas de Jerusalén, incendió todos los palacios y destruyó por completo todo lo que había de valor. Se llevaron desterrados a Babilonia a los pocos sobrevivientes y se convirtieron en sirvientes del rey y sus hijos hasta que el reino de Persia llegó al poder. Así se cumplió el mensaje del Señor anunciado por medio de Jeremías. La tierra finalmente disfrutó de su tiempo de descanso y quedó desolada hasta que se cumplieron los 70 años, tal como el profeta había dicho. Así es. Vemos cómo la escritura nos dice que una y otra vez el Señor envió a sus profetas para advertirle, pero ellos no escucharon. Tenían el pacto, fíjense que yo estuve investigando, cuando el Señor le da la ley a Moisés allá en el monte Sinaí, fue como en el año 1446. La escritura nos enseña que todas estas palabras se tenían que ir pasando de generación en generación. Entonces las conocían, ¿verdad? Tenían esa de conocerlos, si no todos, pues muchos tenían que conocer esto. Ellos sabían lo que les pasaría si desobedecían, ¿sí? Y esto de la destrucción de Jerusalén pasó en el año 586 antes de Cristo. Casi habían pasado como más de 800 años, ¿sí? Pero aquí vemos que Jeremías estuvo antes de esta destrucción, ¿sí? Por la primera invasión fue en el año 605, entonces antes del año 600 ya Jeremías les había dicho, habían pasado muchos años que el Señor les había advertido y a través de los otros seguía diciéndoles,
dejen sus malos caminos, apártense de la idolatría, vuélvanse a mí, vuélvanse a mí. Y pues bueno, aquí vemos las consecuencias de la desobediencia. Jeremías le había dicho a la gente que su cautiverio duraría 70 años, como lo que acabamos de leer, ¿sí? Y que después de esto el Señor restauraría a un remanente y que los enviaría de nuevo a su tierra. Ya vimos que Zorobabel fue uno de los primeros y todo esto, ¿verdad? Dios protegió a la gente mientras hacían ese largo viaje a casa. El Señor perdonó sus pecados y les dio un nuevo comienzo. Esto lo podemos ver también, por favor, alguien que me ayude, en Isaías 41 y 2. A ver, acá lo busco, Angie. Isaías 40, versículo 1 y 2. Allá voy. Esta es la versión PDT. Dice, su Dios dice, consuelen, consuelen a mi pueblo. Háblenle cariñosamente a Jerusalén y díganle que su esclavitud ha terminado, que ha cumplido su castigo. El Señor le dio doble castigo por todos sus pecados. Amén. Amén. Vean, aquí dice que le dio el doble cuando en el pacto decía que hasta 7 veces los iba a hacer pagar por sus pecados, ¿verdad? Y aquí dice que ya había terminado. Aquí el doble de sus pecados, en un comentario que leí, decía que era la matanza y la cautividad que llevaron. Entonces, pero vemos, les dice el Señor, ya terminó. Pueden comenzar nuevamente. ¿Sí? Cuando nosotros nos volvemos a Dios y nos arrepentimos, Él se vuelve hacia nosotros y el Señor nos restaura. Muy bien. Otra instrucción que nosotros podemos seguir después de estos tiempos de fracaso y castigo, lo podemos ver también en los versos 4 al 7. Esa sería una segunda instrucción que el autor nos dice que podemos hacer. ¿Quién me ayuda, por favor, a leer el Salmo? Estamos viendo el 85 de los versos 4 al 7. ¿Quién dice yo? Acá te apoyo, Angie. Dice, restauranos, oh Dios, de nuestra salvación. Haz cesar tu indignación contra nosotros. ¿Estarás enojado con nosotros para siempre? ¿Prolongarás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Amén. Amén. Entonces aquí vemos que el salmista está reconociendo el presente enojo que tiene Dios, y la instrucción que nos da el autor de nuestro estudio es que nosotros le pidamos una vida renovada al Señor. ¿Sí? Aquí vemos, la escritura nos enseña que la nación, que vinieron muchos, era mucha gente, era los que venían de regreso a la tierra, a su tierra, ¿sí? Y dice, una cosa es que la nación tenga un nuevo nacimiento de la libertad, porque ya no eran cautivos, ¿sí? Pero también debe haber cambios en cada individuo, ¿sí? Por eso aquí ahora él dice, restauranos, ya está hablando como nosotros, como personas, ¿verdad? En los primeros versos veíamos que decía, fuiste propicio a tu tierra, habla como de la nación, habla como del pueblo. Fuiste propicio a tu tierra, tú trajiste la cautividad, perdonaste, ¿sí? Eso. Pero aquí en estos versos que leímos, ahora nos habla del plural, de nosotros, ¿sí? Vemos que ellos aquí lo están haciendo como una oración
la oración del corazón de ellos, de ya no el pueblo en general, sino como personas, como individuos, ¿sí? Esto es, vemos en el verso 4, dice, restauranos, parece ser como esa carga, como ese sentir en toda la oración. El regreso de la gente a la tierra no era una garantía de que todos ellos se habían vuelto al Señor. Regresaban a su tierra, pero no quería decir que su corazón ya estaba nuevamente con el Señor, ¿sí? Y a los que están aquí haciendo la oración, los que están diciendo esto, restauranos, tienen esa preocupación, ¿sí? De que el castigo de Dios terminara también con sus vidas, sino que no querían, ¿verdad? Que este castigo se transmitiera a sus hijos. Por eso ellos dicen, restauranos, vuélvenos, muéstranos, Señor, tu misericordia, danos. Y fíjense que hace unos días estaba yo viendo una predicación y hablaba como de restaurar al hermano, que estábamos viendo lo de los dones de exhortación, y decía el predicador que muchas veces somos muy egoístas en nuestra oración porque oramos, Señor, dame, Señor, tráeme, Señor, hazme. Y el Padre Nuestro nos enseña que debe hacer una oración por los demás, porque dice, perdónanos, danos. Entonces debemos sentir esa carga también por los demás, no solamente estar pensando en nosotros. Aquí ellos, como conocían, repito, el pacto del Señor, pues están pensando en el futuro, en que todos puedan ser restaurados, en que la misericordia del Señor alcance a sus futuras generaciones. Establecer la nación y reconstruir el templo y restaurar la liturgia no garantizaría la bendición de Dios sobre su pueblo, ¿sí? Ellos necesitaban desesperadamente su vida trabajando en ese interior. Tenían que volver a tener una relación con el Señor, volver a tener una vida espiritual, volver a ser obedientes. La nueva vida no es algo que nosotros podemos hacer. La nueva vida solo puede venir del Espíritu Santo de Dios cuando nosotros venimos a Él y se lo pedimos. ¿Sí? El Señor les da un mensaje especial en el libro de Ageo. Dos. ¿Quién me puede apoyar a leer, por favor, Ageo 2 del verso 1 al 9? Yo te ayudo, Angie. Gracias, mi Pati. Eh, Ageo capítulo 2, versículos del 1 al 9, es, en el día 21 del mes séptimo, vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo diciendo, habla pues a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo diciendo, ¿quién de los que han quedado entre ustedes vio este templo en su primera gloria? ¿Y cómo lo ven ahora? ¿No es este como nada delante de sus ojos? Ahora pues, esfuérzate, oh Zorobabel, dice el Señor. Esfuérzate también tú, oh Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Esfuércese todo el pueblo de la tierra, dice el Señor, y actúen, porque yo estoy con ustedes, dice el Señor de los ejércitos, según el pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto. Mi espíritu estará en medio de ustedes. No teman, porque así ha dicho el Señor de los ejércitos. Dentro de poco, yo estremeceré los cielos y la tierra, el mar y la parte seca.
Estremeceré todas las naciones y vendrán los tesoros deseados de las naciones y llenaré este templo de gloria, ha dicho el Señor de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice el Señor de los ejércitos. La gloria de este último templo será mayor que la del primero, ha dicho el Señor de los ejércitos. Y daré la paz en este lugar, dice el Señor de los ejércitos. Amén. Amén. Entonces vean cómo el Señor aquí les estaba diciendo, ¿verdad? Que se esforzaran y que Él iba a estar nuevamente ahí, porque la misericordia de Dios es así. A pesar de nuestra infidelidad y de nuestro pecado, Él siempre está dispuesto para perdonarnos y para ayudarnos. También le dijo algo a Zacarías en el capítulo 4, verso 6. ¿Cómo sería esto? Porque imagínense, volver a levantar todo eso, por más esfuerzos que ellos hicieran, pues iba a estar muy, muy complicado. Pero el Señor aquí nos dice cómo iba a ser esta situación. Ay, 4, 6. Zacarías. Te lo leo, Angie. Por favor. Amén. Entonces me explicó diciendo, esta es la palabra del Señor para Zorobabel, no con ejército ni con fuerzas, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Amén. Estoy Amén. leyendo Reina Valera actualizada, que es la 2015. No, pues. Ok, gracias. Pues sí, aquí vemos entonces como esa nueva vida, todo eso nuevo, no es algo que nosotros podamos hacer fácilmente. Es algo que el Señor nos ayuda a través de su Santo Espíritu. Pues más que nos esforcemos, dice, no es ni con el poder ni con la fuerza, sino con el Espíritu. Y así fue para ellos, el Espíritu de Dios. El Señor estaba ahí con ellos y los ayudó nuevamente a restaurarse. Sí, muy bien. Entonces vamos a ver una tercera instrucción en los versos del 8 al 13, de ahí de nuestro capítulo 85. ¿Quieres que lea? Por favor. Del 8 al 13. Escucharé lo que el Señor va a decir, pues va a hablar de paz a su pueblo, a los que le son fieles, para que no vuelvan a hacer locuras. En verdad, Dios está muy cerca para salvar a los que le honran. Su gloria vivirá en nuestra tierra. El amor y la verdad se darán cita, la paz y la rectitud se besarán. La verdad brotará de la tierra y la rectitud mirará desde el cielo. El Señor mismo traerá la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La rectitud irá delante de él y le preparará el camino. Muy bien, gracias. Aquí vemos una revelación de la futura salvación de Dios y la instrucción que podemos nosotros seguir es que escuchamos el mensaje que Dios tiene para nosotros. Sí, aquí como vemos dice, escucharé, ¿sí? Cuando dice escucharé, el líder nos está enseñando que ya ha dado un paso adelante, ¿sí? Que dice, ahora ya es el tiempo, es el momento de que guardemos silencio delante de Dios y podamos escuchar el mensaje que tiene para nosotros, ¿sí? Vemos aquí que Dios y su pueblo se reconcilian. El Señor les está hablando también de paz. Eso también es algo que viene cuando leamos o volvamos a leer Jeremías 29. Ahí también nos habla de que el Señor les iba a dar esa paz. Sí, aquí el autor nos enseña, nos dice que en el libro de Jueces hay 7 naciones diferentes que fueron enviadas por Dios para castigar a Israel. Se arrepintieron,
pero siempre volvían a caer en la idolatría. Después de la muerte de Salomón, su hijo Roboam, ¿sí?, no escuchó a los sabios de la tierra y esto hizo, ¿sí?, que se dividiera el reino. También ya lo hemos visto anteriormente. Jeroboam, el gobernante del reino del norte, hizo su propia religión y desvió nuevamente a la nación a la desobediencia, ¿sí? Ellos, ¿qué es lo que el Señor les había enseñado? Que tenían que temer al Señor todo el tiempo y glorificarlo a través de su obediencia. Pero bueno, pues una y otra vez no lo hicieron. Aquellos que renuncian a su vida de pecado y depositan toda su confianza en el Dios viviente, participarán de las bendiciones de la salvación y del reino futuro. El Señor es nuestro socorro en todo tiempo. Cuando vemos que el remanente judío reconstruyó el templo, el profeta Ageo prometió que la gloria de Dios volvería de una manera aún mayor, lo que nos leyó ahorita Patti en Ageo 2. ¿Sí? Nosotros vemos en los versículos 10 al 13, dice que el Señor anunció esas futuras bendiciones que enviaría a su pueblo si continuaban caminando con él. Dice que la justicia y la paz, que son atributos de Dios, están personificados en esta escritura. ¿Sí? Dice que se besarían. ¿Qué quiere decir esto? Que tendrían una armonía perfecta. Aquí dice en el verso 10 dice: la misericordia, la verdad, la justicia y la paz. Son 4 cualidades espirituales que caracterizan también el ambiente del futuro reino de Cristo. Son atributos del Señor y son esas cualidades que va a haber en ese futuro reino. ¿Sí? Ellos se relacionan entre sí, por eso cuando dice aquí, se encontraron, se besaron, ¿sí? Hay una armonía perfecta. Vemos que cuando esto sucede, pues aquí, como les digo, el futuro reino de Cristo, vemos la obra que Jesucristo hizo y que se va a ver reflejada en ese tiempo, porque solamente en Él podemos encontrar esto. El pueblo de Dios es fiel y anda en la verdad. El salmista describió un mundo de santidad y armonía, ¿sí? Y que habrá cosecha no solo de alimentos necesarios para la supervivencia, sino también de las bendiciones celestiales que traerán alegría a la tierra. Vemos aquí, dice, Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto y sus pasos nos pondrá por el camino. Entonces nosotros aquí aprendemos esto, mis hermanas, para cerrar, que la voluntad de Dios se hace tanto en la tierra, o se hará, o se tiene que hacer, y se hará en un futuro, y se hará todo el tiempo, como se hace en el cielo. Entonces, pues aquí nos queda nuevamente esta enseñanza de qué cosas nos ha estado hablando el Señor una y otra vez, que no estamos escuchando, que no estamos practicando. Algo muy simple, por ejemplo, Luz siempre nos dice, lee tu Biblia. A nosotros en la iglesia siempre nos dice, tengan su devocional, tengan ese tiempo de intimidad con el Señor, un capítulo al día que podamos leer y de analizar. Y cuántas veces, muchas, ¿verdad? A veces no nos hacemos el tiempo, porque tiempo sí tenemos. Yo creo que si nos organizamos tenemos tiempo para eso. O qué situación estamos llevando que tal vez es la consecuencia de alguna desobediencia.
a veces en nuestra propia salud, ¿no? En nuestra alimentación, que ahora tenemos tantas herramientas que nos dicen, la coca mala, esto malo. Ay, pero en cuanto podemos, tomamos aquello que sabemos que nos está provocando un mal. Sí, yo creo que todas caemos en eso. Y en cosas, estas son cosas simples, pero ¿qué cosas estamos haciendo que al Señor no le agrada? ¿Cuántas veces el Señor nos ha hablado a través de su palabra, a través de alguna hermana, a través de algún testimonio, de muchas maneras que el Señor nos puede hablar oyendo a otros en una conversación por un lado y que no estamos obedeciendo? Volvámonos al Señor, pidamos perdón por nuestros pecados para que Él nos limpie de esa maldad. Él está dispuesto a perdonarnos, Él nos lo declara en su palabra y regresemos a ese primer amor donde queríamos aprender, donde yo me acuerdo que tenía una amiguita, hermanita en mi primera iglesia, que yo siempre consultaba a las mujeres sabias de allá. Gracias a Dios el Señor me ha rodeado de mujeres sabias. No les he aprendido casi nada, pero ella siempre me decía, ¿qué haría Jesús? Y hasta hace poquito volví a recordar eso, ¿no? Como que cada día vamos aprendiendo y volvemos a recordar tal vez cosas porque dejamos de pensar en eso. Ahora es el yo, el egoísmo. O sea, ay, me habló mal, ay, no, pero me defiendo, contesto mal. De X, Z, todas pasamos por situaciones diferentes. Y ella siempre me decía, ¿qué haría Jesús? Oye, pero yo le decía, oye, pero ¿cómo puedes servirle el desayuno si te... ¿Qué haría Jesús, mi Angie? ¿Qué haces ante esas respuestas? Pues ya, yo decía, sí es cierto, Señor. Y ya me quedaba calladita. Y así muchas veces, pero creo que he olvidado todas esas buenas enseñanzas. He olvidado muchas veces la palabra que el Señor me ha dado. Y pues bueno, este fue un capítulo en el que yo le dije al Señor, Señor, ayúdeme a recordar todas esas cosas que yo debo hacer para vivir como es digno de ser llamada su hija. Ayúdeme a crecer en el conocimiento y esa es mi oración. Que el Señor nos ayude así, cada día a buscarle más, pero a recordar más. Yo estoy pasando por un tiempo en el que todo se me olvida y a veces le digo, Señor, es que tú sabes que se me olvida, pero tal vez no es, o es mi defensa y no debería ser una excusa. Tal vez debo yo de perseverar, de insistir más. Si leo un versículo y no lo entiendo, leerlo 3, 4 veces hasta poderlo comprender, para que yo pueda ser esa mujer que el Señor quiere que sea, y cada una de nosotros. Que el Señor les bendiga, que el Señor añada bendición a su palabra. Muchas gracias por estar aquí. Ruego al Señor que su misericordia, su favor sea sobre cada una de ustedes, que restaure su alma, su corazón, su mente, sus familias, que nos ayude a seguirle cada día, a santificarnos, a seguir aprendiendo. El Señor les bendiga, mis hermanos, en Cristo Jesús. Amén. Gracias, mi amada Angie, por compartir. Damos muchas gracias al Señor por la enseñanza de esta mañana y que me encantó el punto que toca el Salmo, ¿verdad? El de orar por el pueblo de Dios. Que oremos por nuestra iglesia, por nuestra congregación, por nuestro grupo pequeño, que oremos unos por otros, unas por otras. ¿Verdad? Qué importante es esto. Como bien dice aquí en el versículo 7, muéstranos, oh Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Muchas gracias, mi amada Angie. Para cerrar, quiero compartir con ustedes un comentario que está en la Biblia Mujer Verdadera, la nueva Biblia de las Américas, respecto a este capítulo del libro de los Salmos, basado en el versículo 8. El versículo 8 dice, escucharé lo que dirá Dios el Señor, porque hablará paz a su pueblo, a sus santos, pero que no vuelvan ellos a la insensatez. Dice, desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios ha hablado. Después de crear a Adán y Eva, les comunicó un mandato que sería para su bien.
escuchar y guardar los mandamientos del Creador. Lamentablemente no obedecieron, sino que prestaron oído a la voz del maligno. A causa del pecado, todos tendemos a hacer lo mismo. Sin embargo, Dios, en su misericordia, no dejó de hablar. Continuó hablando a través de los profetas, la palabra escrita, y finalmente a través de su Hijo, la palabra viviente. Por no escuchar, Israel soportó 70 años de amargo cautiverio. Oyó, pero no escuchó. Escuchar implica poner atención a lo que oímos para que de manera decisiva y voluntaria usemos la razón y practiquemos lo que oímos. No escuchar nos lleva a la insensatez y la falta de cordura. Poner atención a las palabras de paz que Dios quiere hablarnos nos conduce a la cordura y a las bendiciones implícitas en la palabra Shalom. ¿Quieres bienestar, felicidad, victoria, salvación, verdes pastos? Pide al Señor que te ayude a escucharlo en santidad. Cuando lo hagas, Él pondrá por camino sus pasos. Y aquí hay una anotación que dice, hazlo personal. ¿Se lo pedirías? ¿Le pediríamos esto al Señor esta mañana? Que esa sea una oración y para cada una de nosotras, conjunto con lo que nuestra amada Angie también pedía, ¿verdad? Para personalmente y para compartir con todas nosotras. Muchas gracias, amadas hermanas, por estar en este tiempo con nosotras. Dios les bendiga y les guarde primeramente el Señor. Nos vemos el día de mañana. Les pido grabación. Bye, bye.